Preguntábamos, Señor, ¿qué hacer? ¿Qué teníamos que hacer? Y ese año Dios nos habla acerca de que nos iba a dar mucho de su espíritu, nos iba a dar más de lo que habíamos recibido, y claramente también con ello llevaba las bendiciones que también íbamos a recibir. Hemos entendido, ¿verdad?, que el diseño de Dios fue de esta forma, el mostrarnos en cada tiempo o en cada año. Él nos daba una palabra en el cual teníamos que profundizar cada año, el cual teníamos que entender cada año. Y aún así, quizás personas que estaban fuera del entorno de la sociedad de jóvenes, sin darse cuenta, también llevaban lo que Dios ponía. Dios los alineaba por medio de su espíritu a compartirnos de lo que nosotros estábamos hablando ese año. En ese año nosotros recuerdo, ¿verdad?, que en el aniversario cambiamos lo que era el adorno, que muchas veces estaba enfocado en el que se viera bonito, a algo profético, a algo simbólico. En ese tiempo nosotros tuvimos una presentación, porque no era un adorno, una presentación de todas las bendiciones que Dios le había prometido al pueblo de Israel, bendiciones en el cual nosotros entendíamos que todo eso era para nosotros. Ese año Dios marcó mucho, porque también llegaban generaciones nuevas, aún más pequeñas de las que habíamos trabajado en el 2017. Y Dios siempre nos decía, tienen que creer en ellos, tienen que confiar en ellos. Aún en las personas mayores se les tuvo que enseñar a tener madurez en tomar decisiones, porque el recibir del Espíritu también nos hacía crecer aún en el tomar decisiones en nuestra vida. Sí, en Mateo capítulo 5, versículo 6 nos habla el evangelista de que somos bienaventurados todos aquellos que tenemos hambre y sed de justicia. Para el año 2018 recuerdo que teníamos muchos planes por trabajar. Uno de ellos era que varios jóvenes hicieron una solicitud a la directiva de ese entonces de poder incorporarse a la sociedad de jóvenes, a lo que nos dio una gran inquietud, porque eran jóvenes muy pequeños. Estamos hablando que ellos tenían entre 12 a 15 o 16 años a lo mucho. Pero justo antes de que ellos nos hicieran la consulta de poder incorporarse, recuerdo que en una de las reuniones, hermana Denia Hernández nos habló, el Señor habló por medio de ella y nos indicaba que acerca de una visión en la que había un río y habían varias ramas que se dejaban llevar por el río. Entonces, inmediatamente al tiempo que estos jóvenes solicitaron incorporarse a la sociedad de jóvenes, entendimos que era el cumplimiento de esa palabra. Por supuesto que en reunión pues se tuvo que hablar, vimos los pros y los contras, pero se accedió a que estos jóvenes pudieran incorporar la sociedad de jóvenes. Estos eran 16 muchachos con un gran servicio al Señor, con un anhelo ferviente de poder hacer su voluntad, y así fue. Ellos se incorporaron y desde que empezaron a trabajar pues se vio el gran servicio que ellos tenían. Los demás jóvenes que estábamos, vimos cómo estos jóvenes pequeños que se estaban incorporando, era como cuando uno corre con la carrera de relevos y se tiene que trasladar la estafeta. Y algo así se veía cuando estos jóvenes entraron. Creo que muchos en el fondo sabíamos de que ellos iban a hacer el relevo. En el año 2018, como se estuvo trabajando anteriormente en las directivas anteriores, nos correspondía la realización del retiro. Las diligencias siempre eran salir y buscar lugares que eran cómodos para poder tener una actividad, que era el retiro espiritual que se hace anualmente. Se confirmó un lugar bastante interesante, pero al tiempo nos cancelaron la reservación. Más adelante en una reunión que tuvimos, pues nos dimos cuenta de que no era el anhelo del Señor de que nosotros hiciéramos el retiro fuera.
Y fue así como lo cancelamos y decidimos ya no buscar otro lugar para la realización del retiro. En ese mismo año, el Señor nos habló de diferentes maneras y de diferentes aspectos importantes para nuestra vida. Veníamos nosotros trabajando la implementación de hacer un taller de alabanza. Mientras nosotros estábamos en la realización o en el análisis de poder iniciarlo, también se estuvo trabajando un servicio en el que, y recuerdo cómo tuvimos que correr con ese servicio porque surgió de una manera inesperada. A ese servicio nosotros le denominamos el servicio especial de shofar. Para ello pues necesitábamos la ayuda de alguien que pudiese tocar el shofar, y así lo hicimos. Un hermano de iglesia de San Lorenzo nos hizo el aporte, y fue así como nos fuimos incorporando a este tipo de alabanza, que era un poco diferente a lo que comúnmente se estaba tocando en la iglesia. Otro aspecto importante que nosotros vimos en el año 2018, cuando nosotros estuvimos trabajando, fue la necesidad de poder instruir nuevos músicos. Y la necesidad surgió ya que ya no teníamos ministros de alabanza. Es decir, los grupos de ese entonces se rotaban y les tocaba seguido. Entonces necesitábamos nuevos ministros de alabanza, a lo que nosotros accedimos a poder realizar un taller, y lo hicimos de una manera tripartita. Lo trabajamos como base fundamental el área ministerial, y se estuvo dando clases ministeriales los días sábados, pero también se trabajó el área técnica, que era el área de instrumento, y también se trabajó el área de solfeo. Se trabajó de dos maneras diferentes, que era el solfeo rítmico y el solfeo con armonía. De este taller pues nosotros tuvimos un gran resultado. Ese mismo año pues vimos cómo muchos jóvenes tenían el anhelo, y recuerdo, si no estoy mal, que tuvimos alrededor de unos 40, si no es que un poco más, de alumnos, y fue un tiempo bastante maravilloso, y fue un tiempo muy hermoso. En el año 2018 también trabajamos un servicio especial al que nosotros denominamos el altar de las primicias. En este servicio se trabajaron dos aspectos diferentes. Al principio pues nosotros trabajamos un taller en el que varios hermanos ya grandes nos aportaron el conocimiento para realizar un taller. En ese taller nosotros vimos que había mucha necesidad de que los jóvenes fuesen instruidos en este aspecto. Y recuerdo muy bien que se trabajó en ese taller, y en el taller fuimos instruidos acerca de los dos altares, el altar de Elías y el altar de Baal. Estos dos altares a nosotros nos ayudó bastante para poder entender el tema de las conferencias que se hicieron, y ese taller fue bastante introductorio, porque el cierre se hizo como un servicio especial. Comúnmente estábamos acostumbrados a poder trabajar la fogata, que así se denominaba anualmente. En esa ocasión pues solo hicimos un servicio especial, y dimos como resultado de los talleres un servicio especial al que se denominó un servicio de los altares. Acá pues vimos muchos jóvenes con la necesidad de la búsqueda de Dios, y así fue como nosotros vimos que
era la manera en la que Dios quería que trabajáramos para ese año. Ya veníamos nosotros preguntándonos, ¿verdad? ¿Qué se iba a trabajar para el año siguiente, que era el año 2019? Pero antes de eso, bueno, se nos anunció un tiempo de guerra. Eso fue justamente el 10 de octubre. A nuestro entendimiento fue bastante difícil de comprenderlo porque no logramos entender justamente cómo era ese tiempo de guerra. Nos preguntábamos si era una guerra espiritual o si era una guerra física. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos instruidos de cómo era el tiempo de guerra que se nos iba a trabajar para ese año. Y nosotros le consultábamos a Dios. Yo recuerdo las reuniones que teníamos con la directiva de ese entonces, que entre nosotros mismos nos preguntábamos qué se iba a trabajar y de qué manera se iba a trabajar. Ese año fue bastante atípico para nosotros porque veníamos de trabajar de una manera sistemática y en el año 2018 los tiempos fueron marcados por Dios. Lo que pasa es que el primer año de directiva nosotros nos acoplábamos mucho a lo que se venía trabajando con las directivas anteriores. Es decir, hacíamos las consultas de cómo ellos venían trabajando y hacíamos lo posible por apegarnos a lo que el sistema en ese entonces estaba acostumbrado a trabajarse. Los retiros, la fogata, los servicios especiales. Pero ya cuando nosotros entendimos ese tiempo de guerra espiritual, nos dimos cuenta de cómo las cosas iban cambiando y nos teníamos que acoplar a lo que pues en ese entonces Dios nos pedía, ¿verdad? Sí, y como parte de que también nosotros queríamos romper el sistema, es que los servicios, los retiros, las fogatas se hacían de una manera en la que solamente se quería como salir de paso o entretener a los jóvenes. Y cuando hablamos de romper ese sistema, yo recuerdo que los retiros se denominaban retiros espirituales, pero realmente íbamos únicamente pues a jugar, a divertir, a hacer un rally. Y cuando nosotros entendimos eso de una reedificación del templo, que fue a finales del año 2018, fuimos como entendiendo de que debíamos romper ese sistema. Es por ello que ya a partir de ahí pues los retiros ya no eran para buscar recreación, sino que ya era una búsqueda de Dios. Por supuesto que ya después se trabajaron actividades que eran netamente recreativas, pero logramos dividir ese como un parteaguas en el que nosotros vimos, bueno, aquí era el sistema anterior que se venía trabajando y a partir de ahí pues nosotros quisimos con la ayuda de Dios hacer un cambio. Terminando el año 2018 pues ya veníamos trabajando ese tiempo de guerra, con lo cual pues el Señor nos hablaba de la reedificación espiritual del templo, para lo que en el 2019 venía un tiempo muy especial para la sociedad de jóvenes. Veníamos trabajando con un sistema en el cual los mismos jóvenes decían, pero así se ha hecho y así se tiene que seguir haciendo. Incluso con el tema del taller fue bastante complicado poderlo echar a andar, porque se quería que de una manera se trabajara, que se aprendieran, por ejemplo, alabanzas que se tocaban congregacionalmente, y ya los jóvenes de ese entonces pues ya no querían aprender únicamente eso, sino que poder ir innovando. Entonces parte de esa resistencia también se nos dio con los hermanos mayores, ya que pues ellos nos restringían áreas, nos restringían recursos e incluso pues prácticamente teníamos que solicitar los permisos y si ellos pues no accedían, nosotros no podíamos hacerlo. Muchas de las actividades incluso pues las hicimos sin el consentimiento de ellos y por supuesto pues se enteraron y en algún momento pues nos llamaron la atención, pero sí fue bastante difícil romper ese sistema.
ese año fue muy especial porque pudimos ver que la sociedad de jóvenes, a diferencia del 2017, en el 2018, empezaban a entender la importancia del Espíritu Santo. Empezábamos a hablar más del Espíritu Santo. Aún los adolescentes empezaron a incorporarse a la sociedad de jóvenes porque era un mover, eran tiempos de oración, aún en reuniones, muchas veces de hablar, o a veces nos encontrábamos encerrados en qué podíamos hacer, y la presencia de Dios llegaba ahí y comenzaba a hablarnos y nos empezaba a direccionar. Recuerdo que un día nos preguntábamos qué hacer, y a través de una joven en ese tiempo de 17 o 18 años, si no me recuerdo, nos daba una palabra y nos decía, esto tienen que hacer. No lo dijo como una profecía, sino lo dijo hablando, pero nosotros escuchamos la voz de Dios en ella, y fue claramente una dirección de parte de Dios hacia nuestras vidas. Ese año, pues yo pude ver que Dios ya no marcaba las edades en cuanto al crecimiento, sino que Dios lo que nos estaba enseñando, que todo joven que entendiera y que tuviera un hambre, porque claramente saciados nos habla en la escritura de que si yo tengo hambre, Él me va a dar a mí, ¿verdad? Él me va a saciar a mí, porque muchas veces lo que no se tiene es hambre del Espíritu Santo, hambre de la palabra. Cuando en lo físico alguien no tiene hambre, muchas veces, pues claro, aunque le pongan una comida exquisita, no lo va a disfrutar, no lo va a querer. Pero cuando alguien tiene hambre, no importa lo que haya, se llena. Pero sin embargo, las promesas de Dios estaban ahí para aquellos que querían comer, querían saciarse. Y todo aquel que buscó empezó a crecer, y vimos un crecimiento en la sociedad de jóvenes. En ese año 2018, Dios me dice, ¿verdad?, de poder apartarme de la sociedad de jóvenes. Fue algo muy difícil porque en mi humanidad, después de conocerlos, de relacionarme con ellos, había una intención en mi humanidad, continuar. Sin embargo, siempre he aprendido a escuchar la voz de Dios, y Dios me dijo, no, ya no, es tiempo de que te hagas a un lado. Y recuerdo que me hice a un lado, como Dios me lo había demandado. Se elige la nueva directiva y ellos comienzan a hacer su trabajo, pero hubo algunas cosas en ese tiempo en el cual se comenzó en un desorden, porque muchas veces en ese tiempo se dejó de escuchar la voz de Dios, y era algo que se había marcado en el 2017 y 2018 y que se perdió en el 2019. Pero sin embargo, después de todo lo que pasó, la sociedad de jóvenes llegó a entender de que era de escuchar la voz de Dios. Ya no era ni escuchar la voz de nadie. Claramente sabemos que Dios habla a través de personas, pero también podíamos discernir cuando era la voz de Él o cuando no era la voz de Él. De todo este proceso fue el entender de que nosotros teníamos que hacer lo que Dios quería hacer con la sociedad de ese entonces. Nosotros pues éramos nuevos para el año 2017 en los trabajos que se realizaban como directiva. Por supuesto teníamos conocimiento de años anteriores, pero al momento de nosotros querer trabajar como se venía trabajando, el Señor nos cambia abruptamente y nos enseña la manera en la que debemos de trabajar. Para ese entonces sí fue bastante difícil porque, como te repito, estábamos acostumbrados a poder de una manera muy tajante poder recibir las órdenes, y a lo cual pues nosotros en varias ocasiones pues siempre nos preguntábamos por qué no se puede hacer de otra manera. Y así fue como pasaron los años, pero lo más interesante de todo eso fue que entendimos de que no tenía que ser a la manera que nosotros queríamos, sino que poder apegarnos a los tiempos de Dios. Porque más adelante nos dimos cuenta que cuando quisimos hacer nuestra voluntad, pues las cosas no surgían, y fue así como entendimos de que tenía que ser en el tiempo que Dios marcaba. Eres fiel, dice, fiel, nunca me falla, tumba toda muralla, permanece por siempre, gana todas mis batallas. Eres fiel, está contigo, eres tu mejor amigo. Si tienes duda, levanta la mano y cántalo conmigo.